Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de diciembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Desde hace unos 10 años, la compañía Apple presenta su producto estrella, el teléfono inteligente iPhone, en el mes de septiembre, en un acto que concita la atención de los medios de todo el mundo. Se trata de un acto multitudinario en el que los ejecutivos de la empresa muestran su última creación y anuncian su lanzamiento inmediato unos días después en los principales mercados. La presentación de los iPhone en septiembre se ha convertido en una cita ineludible para la industria tecnológica y obliga a la competencia a mover ficha. Los productos Apple están diseñados en Estados Unidos, en California exactamente, tal y como se encarga de recordar la empresa en los paquetes, pero se ensamblan mayoritariamente en China. En este país, Apple lleva trabajando 2 largas décadas con gran éxito. Cuenta allí con muchos proveedores y fábricas dedicadas en las que se ensamblan las distintas líneas de producto, desde los teléfonos hasta los ordenadores portátiles pasando por las tabletas o los relojes. En estas fábricas trabajan decenas de miles de personas que conocen bien la cultura de la empresa, cuya producción se vende en todo el mundo. No es casual que el prodigioso viaje que llevó a Apple desde la aguda crisis que padeció a mediados de los 90 y que a punto estuvo de hacerla desaparecer hasta convertirse en la empresa más valiosa del mundo, haya seguido de cerca el ascenso económico de China. Los directivos de Apple fueron de los primeros en advertir las ventajas de diseñar los productos en Occidente y ensamblarlos luego en China a un coste mucho menor. Eso les permitía, además, acceder directamente a un inmenso mercado en crecimiento, como es el chino. La senda de Apple la han seguido otros fabricantes tecnológicos de Japón o de Corea del Sur, cuyos productos, al igual que los de Apple, se diseñan en sus países de origen, pero luego se fabrican en China y se distribuyen desde allí. El idilio de estas grandes corporaciones tecnológicas con China empezó a resquebrajarse hace 3 años cuando Apple anunció que el ensamblaje de algunas líneas de producto, como la del Mac Pro, regresaría a Estados Unidos. Luego llegó la pandemia, los problemas en la cadena de suministro y el enfriamiento de las relaciones diplomáticas entre China y los países occidentales. El año pasado, Apple anunció que movería parte de la producción a la India y a Vietnam, donde están ya listas algunas instalaciones para ir dando salida a la fabricación de los iPhone, de los Apple Watch, de los AirPods o de los MacBook. Este año los problemas en China han ido a más por el modo en el que el gobierno chino está tratando la pandemia, mediante la controvertida política de cero COVID. Hace unas semanas se produjo un brote de COVID en la región de Shenzhou, una ciudad en la que se encuentra el centro de producción de Apple más grande del mundo. Las autoridades locales decretaron un confinamiento de 7 días que afectó directamente a la producción de los recién lanzados iPhone 14. Esto ha tenido como consecuencia una escasez mundial del modelo a solo 3 semanas de la Navidad, momento del año en el que más iPhones se venden. En Cupertino, sede de la empresa, en las cercanías de San Francisco, se les ha acabado la paciencia y están acelerando los planes para ir poco a poco saliendo de China y cerrar así una etapa que ha durado más de 20 años. Los estrechos vínculos que unían a la empresa con China, que hace no tanto tiempo se consideraba una de sus grandes fortalezas, hoy se han convertido en un lastre. Apple lleva más de un año tratando de sacar al menos parte de su producción fuera de China. Esto es algo que se sabe porque al respecto ha informado la propia empresa. Lo sabíamos ya desde el año pasado, cualquiera que lea la prensa tecnológica o esté al día de estas noticias lo sabe perfectamente. Pero en las últimas semanas se ha acelerado este proceso. Para el prodigioso crecimiento de Apple de los últimos 25 años, como os decía antes en la introducción, y ha sido realmente prodigioso, allá por el año 96-97 nadie daba un centavo por esta empresa, se consideraba que estaba ya cerrando su ciclo, que había empezado 20 y pocos años antes, a mediados de los 70, pero no, renació de sus cenizas y hoy es la empresa mejor valorada del mundo y, en fin, el oscuro objeto de deseo, mejor diría, el plateado objeto de deseo de todos los aficionados a la tecnología. Bien, hace 25 años, en 1997, regresó Steve Jobs a la compañía. Steve Jobs había sido uno de los fundadores, junto a otro Steve llamado Wozniak de apellido,
apellido. Fundaron la compañía, creo que fue en el 76, y la gestionaron entre ambos de aquella manera durante la primera etapa. Luego la compañía creció ya en los 80 y es cuando salió Steve Jobs para montar otra empresa. Volvería a la niña de sus ojos, a su Apple, en 1997, y desde entonces hasta el momento presente, a pesar de que Steve Jobs se despidió de este mundo hace ya 11 años, en octubre de 2011, pues Apple ha seguido creciendo, y en buena medida ese crecimiento se lo ha debido a lo bien que ha organizado su sistema de fabricación. Es decir, que en el crecimiento de Apple del último cuarto de siglo, China ha jugado un papel primordial. La empresa se instaló allí muy pronto, a finales de los años 90, aprovechándose de los mejores costes laborales que el país ofrecía, de la buena cualificación que tienen que encontraron en China, los ingenieros, los técnicos y demás, de cierta seguridad jurídica que protegía su inversión y de bastante estabilidad política, que daba el control absoluto del gobierno por parte del Partido Comunista de China, que en aquel entonces no era tan asertivo. Estamos hablando de finales de los 90 y no de ahora. Hoy es muchísimo más asertivo, no era tan, digamos, ideológico, ni tenía estos planes de dominación mundial que tiene ahora mismo. Parecía un buen lugar, en definitiva, para instalarse. Esta luna de miel de Apple con China no ha impedido que la empresa incluya en su empaquetado y en algunos productos directamente encima del producto una leyenda que creo que todos conocemos, eso que dice diseñado por Apple en California, ensamblado en China. Lo ponían detrás de los iPhone con idea de recordar que, a pesar de que lo fabrican en China, el iPhone en cuestión es un teléfono caro, la parte del diseño es 100% californiana, 100% estadounidense. Esta leyenda iba impresa, ya digo, en la parte trasera de los iPhone hasta hace no mucho, creo que hasta hace un par de años, cuando decidieron retirarla. Si miráis, tenéis un iPhone de los modernos, en los iPhone 13 ya no aparece, desde luego, pues lo podréis ver. Si tenéis un iPhone, qué sé yo, de otras generaciones más antiguas, se podrá ver, pero no solo lo ponían en los iPhones, sino en otros productos. Bien, pues decidieron retirarla para dejar un teléfono completamente liso por detrás. Se ve el logotipo de la manzana mordida, en plateado, y nada más. La empresa arguye que quitó esta leyenda que se había hecho tan famosa por motivos estéticos. Pero las malas lenguas, que hay muchísimas en el sector tecnológico, aseguran que fue porque el gobierno chino se lo pidió, ya que les parecía a Xi Jinping y a los suyos que eso dejaba a China en mal lugar. Estáis diciendo que la parte interesante de todo este producto, que es diseñarlo, que es concebirlo, la hacéis vosotros y a nosotros nos dejáis pues poco menos que el ensamblado, que realmente es lo que sucede. Pero vamos, a los chinos parecía, o a las autoridades chinas parecía que eso les molestaba. Los problemas con China nos han quedado ahí. Esto sería una tontería sin importancia. Es una frase más o menos afortunada, puede gustar más o menos a los chinos, pero no tiene mucha importancia. Aunque sí daba pie a pensar por dónde iban a ir las cosas. Eso sí, estos pequeños detalles, luego observados con perspectiva, sí que tienen importancia. La empresa, por ejemplo, ha tenido que instalar un centro de datos en la República Popular China para almacenar allí los datos de sus clientes chinos. Los servidores de ese centro de datos están administrados por una empresa estatal que administra físicamente esas máquinas, esas computadoras. Aparte de eso, Apple ha tenido que abandonar dentro de China la tecnología de cifrado que emplea en el resto del mundo, porque al gobierno no le gusta eso, al gobierno chino, quiero decir, no le gusta eso de no poder acceder a voluntad a la información de sus propios ciudadanos. En Cupertino prefieren no hablar del tema, porque es un tema incómodo, espinoso, pero la realidad es que llevan años haciendo cesiones en China. ¿Por qué? Pues porque el mercado chino les es muy rentable, a fin de cuentas. No solo les es rentable desde el punto de vista de fabricar allí para exportar, sino también fabricar allí para vender allí. Entre el 15 y el 20% de los ingresos de Apple, y esos son muchos miles de millones todos los años, provienen de China. Hace 10 años no era tanto. Hace 10 años, en torno al año 2011-2012, vendían en China en torno al 4, 5, 6%, dependiendo del trimestre, de todo lo que vendían en el mundo. Hoy ya es aproximadamente una quinta parte. Y claro, no quieren poner en peligro un mercado tan importante y que no ha hecho más que crecer frente a otros como el mercado europeo o el mercado estadounidense, que están completamente maduros. En Europa, Apple en sus ingresos tiene aproximadamente un tercio de sus ingresos, no llega, pero se queda cerca de un tercio en Europa y lleva así ya muchísimos años, y es difícil que el continente europeo le dé más alegrías. En cambio, el mercado chino es un mercado en crecimiento. Ceder a los caprichos del gobierno de Xi Jinping no les ha supuesto inconveniente alguno.
porque eso les permitía ganar dinero, claro está, y expandirse. Además, todas estas cosas que os estoy contando aparecían en la prensa, pero había que ir a la letra pequeña para enterarse. Realmente a nadie le interesa en Occidente que Apple haya tenido que poner un centro de datos en manos de una empresa estatal china. No, ni te va ni te viene, no te afecta directamente a ti y entonces no te preocupa. Tampoco nos ha preocupado que tengan que quitar mucha gente de hecho le habrá pasado desapercibido que hayan tenido que quitar la leyenda esa de diseñado en California hecho en China, ¿no? Este tipo de cosas, o que la tecnología de cifrado sea distinta en China a la que tiene Apple en el resto del mundo. No les permitía ganar dinero y además fuera de China nadie se lo recriminaba. Pero lo que está sucediendo en China de unos meses a esta parte y que trato de traeros a la contracrónica siempre que puedo, ya sabéis que es uno de los temas favoritos de este programa, pues lo que está pasando allí está comprometiendo la rentabilidad de la compañía, las ventas en definitiva. Apple tiene en China uno de sus principales centros de producción. Bueno, tiene en China lo principal de su producción está en China en distintas fábricas, pero dentro de la propia China está la mayor fábrica de Apple de todo el mundo. Se encuentra en la ciudad de Shenzhou. Hablamos de ella hace no mucho aquí en La Contra el mes pasado, a raíz del brote de COVID. Esto de Shenzhou está en la provincia de Henan, a unos 700 kilómetros al sur de Pekín, para que nos hagamos una idea, junto al río Amarillo. Es tan grande esa fábrica que se la conoce como iPhone City, es decir, la ciudad del iPhone. La gestiona una empresa que no es china, que es taiwanesa. Bueno, es china porque los taiwaneses también son chinos, pero chinos de Taiwán, no chinos de la República Popular. La empresa taiwanesa Foxconn, que es una compañía muy conocida y muy grande dentro del ámbito tecnológico, y emplea solo ese centro de producción, agarraos, a 300.000 trabajadores. Es una ciudad en sí misma. En Shenzhou se fabrican aproximadamente el 85% de todos los iPhone que hay en el mercado. Así que si tenéis un iPhone encima del bolsillo, encima de la mesa en estos momentos, o me estáis escuchando directamente a través de un iPhone, lo más probable es que se haya hecho en esta fábrica de Shenzhou. Pues bien, a finales de noviembre, esto ya os lo contaba en su momento, estallaron varias protestas en esta fábrica. Hay vídeos disponibles por internet, no tenéis más que ir a buscarlos, a YouTube o a cualquier red social, y ahí se puede ver perfectamente a los trabajadores muy molestos por los salarios que perciben, que son más bajos de los que mucha gente en Occidente se imagina, y sobre todo por las restricciones pandémicas. Arrojaban artículos, rompían algunos cristales y gritaban defiende tus derechos y demás. Bueno, lo tenéis todo perfectamente disponible por si queréis verlo. Estos vídeos son de hace aproximadamente un mes. Vamos, se fue la cosa tan lejos que tuvo que intervenir la policía y practicar algunos arrestos. La policía china desconoce por completo lo que son los derechos del detenido y en sí los derechos humanos, así que le repartió unos cuantos palos. Esto ocasionó, todos estos disturbios ocasionaron retrasos en la producción de iPhone y una pésima imagen para la compañía. Una cosa es que lo que os decía antes de la tecnología de cifrado, que nadie se entera en Occidente, y otra cosa distinta es ver cómo se quejan unos trabajadores en una fábrica en China, que además la policía les da un palo y que te enteras de que ganan muy poco dinero para lo que cuesta el teléfono, porque Apple no vende precisamente baratijas, esa es la verdad. Los teléfonos de Apple son los más caros del mercado, con diferencia además. En Europa, el iPhone 14, es el último modelo, lo lanzaron en el mes de septiembre de este año, hace un par de meses, se vende por más de 1.000 euros. El modelo base, lo más sencillito que hay. Si nos vamos al modelo 14 Pro Max, que con esos dos nombres ya os podéis imaginar que es lo más pro y lo más max de toda la gama, pues si escogemos además la versión con 1 terabyte de capacidad, lo he ido a mirar a la página de Apple España, la factura se va por encima de los 2.000 euros, a 2.200 euros, exactamente solo por un terminal, ¿no? Caray, que vendiendo productos tan caros, quienes los fabrican se quejen por los bajos salarios que perciben, pues es cuando menos chocante, al menos para los consumidores occidentales. Sumémosle a eso los retrasos en la producción provocados por las restricciones, que son continuas, y por los problemas de suministro energético en China. Hace unos meses hablábamos de que estaban teniendo apagones, y es que estaban teniendo apagones. Pero claro, en China la gente no puede salir a manifestarse, como si puede hacerlo en Alemania o en cualquier otro país de Europa. Así que estas cosas, estos problemas continuos que tienen en China, pues nos enteramos solo de una fracción, de una parte muy pequeña. Mira, ahí sí que les duele eso de que se retrase la producción de sus teléfonos, de
de que de pronto una parte de una fábrica se quede sin energía o les llegue racionada o les suba de precio, ya les duele bastante porque va contra su cuenta de resultados. A mediados de noviembre, Apple advirtió, y esto fue llamativo porque hizo una nota de prensa y la envió, advirtió que los envíos de los modelos Pro de sus iPhone 14, los Pro y el Pro Max, se verían afectados por las restricciones relativas al COVID en las instalaciones de esta ciudad de la que os hablaba, de Hangzhou. Las ventas de iPhones, bueno, no solo de iPhones, de cualquier tipo de teléfono inteligente, Samsung, Xiaomi o cualquiera de las marcas, se concentran en las fechas navideñas. Esto ha sido así desde que se inventó el teléfono móvil. Es uno de los grandes regalos por antonomasia de las navidades desde que aparecieron, desde mediados de los 90. En esto no ha cambiado. Lo que ha cambiado, eso sí, y mucho además, es el coste de los modelos de gama alta, que hoy, como acabamos de ver, son directamente prohibitivos. Son superiores en algunos casos al salario de mucha gente. Pero vamos, siguen siendo uno de los regalos estrella para la Navidad. En las del año pasado, al menos en los países ricos estoy hablando, no sé, si me escucháis quizás de un país de renta baja, pues no se regalen iPhones por Navidad, pero en Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido, en Canadá, etcétera, pues sí, mucha gente se regala la última versión de iPhone en estas fechas, y aunque le cueste 1.000 o 2.000 euros. Bien, en las del año pasado, a pesar de la crisis de los semiconductores, de la que os hablaba aquí, la crisis de los contenedores, de la que también os hablé aquí, Apple se las apañó. Las Navidades de 2021, estoy hablando, las de este año no las conocemos a pesar de que están aquí a las puertas porque todavía no han llegado, pero se las apañó para vender 40 millones de terminales solo durante las Navidades en todo el mundo. El producto que tenían como novedad del año pasado por estas fechas, que el iPhone 13, era bueno, y nada más las críticas en la prensa especializada apuntaban en esa dirección, que era pues uno de los terminales que mejor les había salido, de las mejores generaciones. Las fábricas chinas además estaban produciendo al máximo rendimiento, el terminal traía novedades. Este año, en cambio, no están teniendo la misma suerte, vamos. Este año el modelo del año, que es el iPhone 14, no presenta demasiadas novedades respecto a la generación anterior. De hecho, lo miramos y tienes que ser un tequi para distinguir a uno del otro, pues son diferencias minúsculas. Es algo más caro que el iPhone 13, que ya era caro, y además tienen infinidad de problemas en China, que están complicándolo todo. Hay escasez de terminales en el mercado y se avecinan unas fechas muy difíciles, porque en cualquier otra fecha del año pues uno puede aplazar la compra 2 o 3 semanas. Si quieres comprar un iPhone para regalárselo a tu novia, qué sé yo, porque es su cumpleaños, y puedes, en fin, decirle que no lo encontraste pero que va a estar dentro de una semana, o porque quieres comprártelo para ti, qué sé yo. Bueno, pues no te pasa nada. Si quieres comprar un iPhone en junio o en julio, pues esperas un poco, ¿no? No lo tienen, pero te lo vamos a traer. Pero es que en Navidades la cosa cambia. No, en Navidades hay que regalar el día 25. En el caso de España prolongamos esto y nos lo llevamos hasta el 6 de enero. Es decir, que si se pierde la venta, se pierde la venta y no hay mucho más. Se regala otra cosa al final y Apple se queda sin ingresar un buen dinero. Esta es la razón por la que andan tan nerviosos y han empezado a pedir a sus proveedores en China que busquen otras localizaciones en el sur y en el sudeste asiático. Apple, digamos que ya no se siente cómoda teniendo buena parte de su negocio, de su negocio de fabricación, inmovilizado en un solo país, en este caso en China. En el pasado reciente, y estamos hablando de hace no tanto, 5, 6, 7 años, no se prestaba, incluso menos diría, no se prestaba atención a este tipo de riesgos. Las empresas, las tecnológicas sobre todo, que se implantaron en China en los años 90 y después ya con este siglo muchísimo, ya sean estadounidenses, coreanas, japonesas, europeas, sin ningún problema, no les planteaba ningún conflicto pensar que tenían toda la producción o casi toda la producción en un solo país y en una sola ciudad, vamos. Pero era el libre comercio a la norma, no había problemas, todos nos llevábamos bien y las cosas, digamos, que eran muy predecibles. Ahora hemos entrado en un mundo nuevo, a raíz de todo lo que ha sucedido en los últimos 3-4 años. Esa es la verdad. Pero China no es tan fácil de sustituir. Eso es lo cierto, al menos para fabricar iPhones. Quizá para fabricar otro tipo de productos no tan sofisticado, pues sí, te lo puedes llevar a otros sitios. Pues que un iPhone o un MacBook o un Apple Watch es que no son juguetes de plástico.
No son estos que entregan con el menú infantil del McDonald's, ¿no? Que es un pedazo de plástico que han preformateado en una prensa, ¿no? Es un producto de alta tecnología que requieren maquinaria muy específica, de gran precisión. No hay más que ver, y tenéis algún vídeo por ahí en internet, podéis ver un iPhone por dentro, ¿no? Cómo está todo medido, pero de una manera artesanal, cómo lo han hecho, los componentes, qué pequeños son, ¿no? Bien, requiere esa maquinaria, requiere operadores para esa maquinaria, que estén bien adiestrados, técnicos de primera categoría, ingenieros. Caray, si quiere desplazar su producción a otros países, como puede ser la India, puede ser Vietnam, necesitan que sus proveedores construyan las fábricas. No olvidemos que Apple no fabrica directamente sus productos, subcontrata la fabricación. Necesita que esos proveedores construyan las fábricas, las equipen y las doten de personal cualificado. Algo que no se hace de un día para otro, ni de un mes para otro, ni siquiera de un año para otro. Esto lleva tiempo. Pero la transición, a pesar del tiempo que lleva, que ya la decisión ya la han tomado, esta transición ya está en marcha, impulsada por dos causas que se retroalimentan mutuamente. Unas de tipo laboral, muchos jóvenes chinos ya no están dispuestos a trabajar por salarios tan modestos, ensamblando productos electrónicos concebidos más para los países ricos que para ellos mismos. Los chinos de hoy, un chino que tenga hoy 25 o 30 años, no recuerda, porque no ha vivido, la China de las grandes miserias y las grandes hambrunas que sí conocieron sus padres y no digamos ya sus abuelos. Además, nunca le ha faltado el trabajo y, bien, ha podido incluso acceder a una vivienda o a un automóvil. Bien, estos mismos jóvenes son los que están hartos de las restricciones del COVID, que les impiden hacer una vida más o menos normal, bueno, directamente normal, y que impacta directamente en su vida y en su trabajo diarios. El gobierno chino, como os contaba aquí la semana pasada, sigue obcecado con la política de cero COVID y parece que no quiere cambiarla, a pesar de que ha levantado restricciones en algunos puntos, entre ellos en Shenzhou. Pero vamos, que sigue obsesionado con esto por todo el capital político que Xi Jinping y el partido han invertido en este tema. Así que el problema, todo indica que se alargará mucho más. Junto a esto, la relación entre Estados Unidos y China, Occidente y China, por hablar de forma general, no es la de hace 10 años, ni la de hace 20 años. Las tensiones entre los gobiernos estadounidense y chino son continuas desde tiempos de Donald Trump y se han intensificado con Joe Biden. Luego Xi Jinping, por su parte, está en pleno proceso de reafirmación patriótica, lo veíamos aquí a finales de octubre, cuando hice aquellos dos programas sobre el Congreso del Partido Comunista y quiere empezar a poner las condiciones. El objetivo que tiene Apple a largo plazo es enviar entre el 40 y el 45% de la fabricación de los iPhone a la India. Otros productos de la compañía, como los MacBook, que son los ordenadores portátiles, los laptop, los Apple Watch o los AirPods, se irían para Vietnam. Esto para China es un problema de prestigio. Y para la ciudad de Shenzhou, que es muy dependiente del iPhone City de Foxconn, es un problema serio de supervivencia. Como os decía antes, emplea a 300.000 personas, eso directamente, e indirectamente beneficia a 1 millón de empleos locales. Eso es muchísimo, en una ciudad que tiene 6,5 millones de habitantes y 12 millones en la prefectura. Vamos, que el aporte que hace económico a la ciudad y de empleo es gigante. La empresa Apple, o mejor dicho, la empresa Foxconn, a través de Apple. Precisamente por eso las autoridades crearon una burbuja en torno a la fábrica, un sistema en el que los trabajadores permanecen en el lugar, allí en la misma fábrica, trabajan y duermen en unas habitaciones habilitadas al efecto, una cosa completamente distópica. El contacto con el mundo exterior se limita al mínimo, vamos, lo justo para que entre comida y componentes para fabricar los teléfonos y salgan residuos y los productos terminados para el mercado. Muchos trabajadores, hartos del confinamiento continuo en la fábrica, han escapado del complejo saltando vallas, caminando por carreteras vacías para regresar a sus hogares. Vamos, es normal que la tensión sea máxima y que muchos trabajadores hayan renunciado voluntariamente a sus empleos para poder salir de esa jaula. Se calcula que hoy esta megafactoría está trabajando un 20% de su capacidad, lo que vendría a explicar por sí mismo la escasez de iPhones del último modelo en el mercado mundial. Foxconn ha tenido que hacer malabares, llevándose parte de la producción a fábricas propias situadas en el sur del país, la localidad de Shenzhen, esta que está pegada a Hong Kong. Las fábricas de Shenzhen han compensado parte,
pero no todo el agujero de la producción. Para recuperar a los trabajadores que se han marchado, Foxconn les está ofreciendo primas de hasta $1.800 por volver. Bueno, a los que dejen de fumar les entrega un premio de $1.400, porque las salas de fumadores las cerraron. En fin, está por ver si eso terminará funcionando. Entre tanto, los proyectos en la India y Vietnam avanzan a buen ritmo, pero no va a ser sencillo que sustituyan a China, al menos en el corto plazo. Ambos países tienen sus problemas. La industria manufacturera de Vietnam crece a buen ritmo, pero le faltan trabajadores cualificados. Vietnam tiene unos 100 millones de habitantes, que eso es menos de una décima parte de la población de China. Puede llegar a albergar fábricas de unos 40 o 50 mil empleados, pero nada parecido a lo del iPhone City de Shenzhou. La población de la India es similar a la de China, unos 1.400 millones de habitantes, pero su burocracia, la burocracia india es infernal. Y luego cada estado del país es un país en sí mismo, ya que la India es una federación. Unos estados cuentan con regulaciones más laxas y favorecen la inversión extranjera, mientras que otros son auténticas ratoneras para las empresas. Cada estado de la India, y hay 28, tiene su propia legislación y diferentes idiomas. Vamos, que no es lo mismo invertir en Tamil Nadu, que es uno de los estados más favorables a la iniciativa privada de todo el país, bueno, ahí está Madrás, una ciudad llena de multinacionales, que hacerlo en Bengala Occidental o en Uttar Pradesh, que son dos estados muy atrasados. Pero claro, no le va a quedar más remedio a Apple. Tendrá que abrirse camino en esa jungla si lo que quiere es diversificar la producción y los riesgos. No lo sé. Lo más probable es que no vuelva a existir una iPhone City como la de Shenzhen, porque en Shenzhen se han llevado una parte, la de Shenzhou en este caso. ¿Por qué? Pues porque en los tiempos que vivimos la concentración juega en contra de las empresas y no a su favor. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Fernando, que nos habla de los autónomos y de su infinidad de problemas. Hola tocayo, soy Fernando, un contraescucha tuyo desde hace ya muchos años que se deleita con tus vídeos y locuciones, que además de arrojar mucha luz sobre temas muy interesantes, me acompañan en diferido en múltiples situaciones, ya sea por un viaje laboral o un quehacer cotidiano de casa. Por lo que por todo ello, gracias y enhorabuena, pues eres un fantástico comunicador y un buen compañero de viaje. Llevo tiempo con ganas de enviarte un audio como nos animas a hacer, solo que no encontraba el momento adecuado para ello hasta hoy, por lo que prometo no explayarme demasiado, pese a que el tema bien podría dar para varias horas. Quiero comentar algo que de entrada, y con el pastel actual, dudo que tenga remedio, por lo que busco más bien una opción formada por tu parte. Estoy a punto de cumplir 41 primaveras, que ya son unas cuantas, y llevo trabajando como autónomo desde hace 21 años, que ya son, ¿vale? Entonces, durante todo este camino por el parque, nótese la ironía, he montado junto a mi mujer dos empresas, un buscador de turismo rural y una agencia de marketing digital muy especializada en el sector turístico debido a la otra empresa, aunque realmente hacemos de todo. Hemos tenido infinidad de altibajos como todo emprendedor hasta que finalmente, tras muchísimo esfuerzo y adaptación continua, las hemos sacado adelante y dan sustento a mi familia, como tú y como muchos otros millones de autónomos que estamos en el mismo saco. Mi pregunta es, ¿qué debe pasar en España para que nos tomen en serio los autónomos? Porque esto rebasó el punto insostenible hace ya tiempo y la tomadura de pelo actual es intolerable. Cuotas cada vez más altas, pues si pagar más de 300 euros al mes por el mero hecho de trabajar no fuese suficiente, por supuesto unido a pensiones de tercera, coberturas mínimas, haciéndonos responsables de pagar la cuenta de un tejido funcionarial extremadamente sobredimensionado e insostenible y para colmo, soportando que los experimentados políticos, no sé de nuevo la ironía, no se encasillen como señores explotadores con puro y sombrero de copa, pues para ellos, que en muchos casos no han cotizado ni un solo euro en el sector privado, todos somos Amancio Ortega. A los supuestos representantes de los autónomos ni se les ve ni se les espera. Están calladitos, con el cazo lleno y, en definitiva, estamos siendo variados cual olivos sistemáticamente. Por todo ello, Fernando, ¿cuánto tiempo más debemos seguir esperando para hacer algo en serio? ¿Qué crees que se podría hacer, en tu opinión? De hacer algo, mejor que sea en sábado o domingo, que hay que trabajar. Un cordial saludo y, de nuevo, muchísimas gracias por tu grata compañía.
He comentado en multitud de ocasiones, Fernando, que el gran problema de los autónomos en España es que somos muchos y nos dedicamos a muchas cosas, por lo que encontrar puntos en común es francamente difícil. Aparte de eso, hay autónomos que ingresan 600 o 700 euros al mes y otros autónomos que ingresan muchos miles de euros al mes. Así que tampoco ahí tenemos un elemento que nos unifique, como sucede con otro tipo de trabajos. El resultado es que cada uno hace la guerra por su cuenta, que consiste por regla general esa guerra en pagar y lamentarse, que es lo que hacemos todos los autónomos en España en mayor o menor medida. Otros directamente ni se dan de alta como autónomos y trabajan en el sector informal, como bien sabes. Para que algo cambie con respecto al estado de los trabajadores autónomos, tiene que suceder que una parte considerable de los mismos se vayan del país y la otra parte se dé de baja. En el momento en el que vean que los ingresos por autónomos descienden de forma alarmante, pensarán que quizá han apretado demasiado las tuercas a los que son autónomos y quizás se lo replantean, ¿no? ¿Cuándo va a suceder eso? Pues no lo sé. De hecho, no sé ni siquiera si va a suceder en algún momento. Entre tanto, pues seguiremos a lo que estamos, a nuestro trabajo, a trabajar prácticamente todos los días y a preocuparnos de recaudar el IVA para el Estado, de pagarlo puntualmente cada 3 meses, aunque no hayamos ni siquiera cobrado la factura, y de abonar la cuota el día 1 de cada mes. Cuando nuestra situación se la cuentas a un autónomo en el extranjero, es que no se la termina de creer. Bueno, y eso viene a explicar por qué muchos trabajadores autónomos en España que emigran a otros países allí prosperan a mucha velocidad, porque están acostumbrados a cómo nos tratan aquí, que es a patadas. Yo, de cualquier manera, a pesar de todo, no me gustaría ser asalariado, ¿eh? A pesar de todo lo malo que tiene ser autónomo, prefiero serlo. Dice Nassim Taleb que las 3 drogas más adictivas del mundo son la heroína, el azúcar y la nómina mensual. Yo la heroína no la he probado en la vida, el azúcar procuro consumirlo con moderación y evito a toda costa la nómina mensual. Bien, seguimos con más notas de voz. Tengo en el contraplano, no sé si lo habéis escuchado, el de esta semana, el contraplano de este sábado, este programa que hago 2 sábados al mes sobre cine. Bueno, pues una contraescucha llamada Mónica nos recomendó el documental de Amazon Video que ha hecho sobre Omar Montes, El Principito se llama. Pues bien, me llegan 2 notas de voz de sendos contraescuchas, Guillermo y Fernando, que han tomado esto de Omar Montes como base para 2 temas diferentes. El primero, que es Guillermo, nos habla de la falta de formación que hay en España y nos dice lo siguiente. Hola Fernando, muchísimas gracias por todo tu trabajo de divulgación. Soy un gran oyente de la contracrónica, de la contrahistoria, de todo. Me gusta mucho y además me siento muy reflejado en tu forma de pensar. Me ha gustado mucho lo que has hablado sobre Omar Montes, que es un tío salado y un tío simpático, pero que realmente, claro, comparar eso con arte de verdad o con música de verdad, pues realmente es tremendo. Entonces lo has explicado muy bien, muy fácil, simplemente leyendo un poquito de sus letras, y me he sentido totalmente identificado. Cuando decías además que te crea malestar físico, es que a mí de verdad, yo oigo, estoy en un sitio, ponen un reggaetón, necesito irme, o trap, necesito irme, no puedo con ello, también me crea ese malestar físico. Entonces, nada, simplemente era comentarte eso. Por otro lado, en otro programa que has hecho, cuando hablabas de que en algún momento en el de Irene Montero, en alguno, tú decías que no entendías cómo la gente opinaba así o actuaba, una frase así parecida, ¿no? Entonces, que también hablabas de la economía y realmente, Fernando, seamos claros, hay mucha falta de cultura en España, incluyendo la cultura económica. Yo no sé si hay un estudio del Instituto Nacional de Estadística sobre ello, pero creo que el porcentaje de gente que sepa lo que es el déficit público, que sepa lo que es la deuda, que sepa lo que es la prima de riesgo, que sepa que es un superávit, que creo que realmente el porcentaje debe ser muy bajo, muy bajo. Entonces, a esa gente con las eslóganes fáciles la tienes siempre ganada, seas de un partido, seas de otro. Nada, simplemente que te felicito por todo tu trabajo y sobre todo por una cosa que es fundamental, que es el enorme sentido común que tienes, que se es de agradecer, sin entrar en polémicas, sin ser ortodoxo, un sentido común muy grande que de verdad se agradece, ¿no? Se agradece además ese intento de objetividad constante.
aunque algunos te puedan tachar en los tiempos que corren de ser muy de derechas, ¿vale? Yo no lo considero así. Muchas gracias por todo, un fuerte abrazo. Bueno, en el caso de Omar Montes y estos géneros musicales, como el reggaetón o el trap, más que falta de formación lo que hay es mal gusto musical y peor gusto literario. Porque, a ver, musicalmente estos cantantes dejan mucho que desear y desde el punto de vista meramente literario sus letras suelen ser soeces y repetitivas. Luego, para el tema de la formación financiera, en España nunca se le dio importancia a eso de manejar el dinero propio. Quizá en el pasado porque simplemente no lo había y por lo tanto no había nada que administrar, pero ya en tiempos más recientes no hubiera estado de más que en lugar de impartir ciertas materias en la escuela que no nos han servido absolutamente para nada a lo largo de nuestra vida, si nos hubiesen explicado bien cómo funciona la bolsa de valores, qué es el interés compuesto o las ventajas incontables de ser una persona ahorradora y previsora. De hecho, se ha hecho justo lo contrario. Se ha insistido desde el sistema educativo en que el dinero es algo malo, es algo sucio, que quienes lo manejan son usureros y que los empresarios tienen algo sospechoso. Vamos, que es mejor que el Estado ahorre por nosotros porque solo por el mero hecho de haber nacido ya merecemos que nos hagan un ingreso mensual. Bien, continuamos con Fernando, cuya nota de voz es partiendo de Omar Montes, nos hace una nota de voz de índole cultural. En la recomendación del otro día decían que Omar Montes, decía yo, no Mónica, que Omar Montes me recordaba a los Chichos o a los Chunguitos, unos grupos que tuvieron mucho éxito en los años 80. Pues bien, esto es lo que nos cuenta mi tocayo. Muy buenas, Fernando. ¿Qué tal? ¿Quién iba a pensar que iba a escuchar algún día a Fernando Díaz Villanueva declamando una letra de Omar Montes? En fin, acabo de escucharte en tu réplica a la contraescucha que recomendaba su documental de Amazon y la verdad es que lo he disfrutado mucho, me he reído bastante. Y quería aprovechar para replicar a su vez algunas cosas que comentabas, en el fondo con la intención de hacer algunas recomendaciones bibliográficas y audiovisuales. Y es que tanto los Chichos como los Chunguitos siguen tocando. De hecho, los Chichos hicieron un conciertazo durante las pasadas celebraciones de San Isidro en Madrid, en la Pradera, gratis. Y ambos pues siguen yendo a festivales, algunos festivales tan importantes como el Primavera Sound, que será de los más importantes de España, si no me equivoco. Y es que todo este tema, bueno, aparte de que la rumba sigue teniendo su base y quienes la aprecian, todo este tema del quinquerío y sus géneros musicales, la verdad es que está teniendo cierto revival y a través de publicaciones y demás que siguen reflexionando ahora a años vista sobre el fenómeno, yo quería recomendarte un libro llamado Macarras Interseculares, una historia de Madrid a través de sus mitos callejeros, de Iñaki Domínguez, no sé si es sociólogo, pero la verdad es que es una auténtica maravilla, sobre todo siendo de Madrid, creo que lo vas a valorar bastante. Tuvo una réplica, una continuación reciente ya a nivel nacional, creo que se llamaba Macarras Ibéricos, es un libro magnífico, para un tema, como digo, muy vigente. De hecho, no sé si esto está permitido, pero también recomiendo el programa de documentos Radio Nacional de radio, que hace poco, justo este fin de semana, ha sacado un programón precisamente sobre esto, sobre los kinkis y macarras de la transición. Creo que se titula algo parecido. Y bueno, solo eso. Aprovecho ya para despedirme para recomendar otra referencia, esta vez musical. Creo que la vas a encontrar igualmente desagradable, pero puestos a hablar de revivals de la rumba hoy en día, yo diría que en vez de Omar Montes, el Coleta. Te recomiendo un tema como Movida Madrileña. Por lo menos la letra la vas a encontrar, yo creo que bastante curiosa. Solo eso, un saludo y muchísimas gracias por tu programa. No conocía al tal Coleta, Fernando, pero acabo de escuchar la canción que me recomiendas, Movida Madrileña, se llama, la tenéis en YouTube. Bueno, he visto el videoclip que subieron a YouTube hace unos cuantos años, una canción de 2016, y bueno, me parece un buen retrato de lo que fue la movida. Es decir, unos niños de clase media, media alta, que se pasaban el día de copas, y a algunos les dio por montar grupos musicales, y algunos resultaron ser buenos, por cierto. Aquellas generaciones nacidas en los años 60 eran muy numerosas, y había mucha gente joven, es decir, había mucha clientela ávida de novedades y de andar todo el día de bares. La
La música aquí el Coletas ni siquiera la ha puesto él, se la ha tomado prestada a La Unión, un tema clásico de esta banda titulado Lobo Hombre en París, que seguramente muchos conoceréis. Esta canción no sé si es del 84 o del 85, cuando era yo niño, vamos, recuerdo que sonaba por todas partes en la radio, cuando, bueno, en el 84-85 la movida en sí misma ya había terminado. Luego, respecto al libro que me recomiendas, un libro que ya he leído, de hecho entrevisté y fotografié a su autor, Iñaki Domínguez, hará cosa de unos 2 años. Mi amigo Gonzalo Altozano leyó el libro, se entusiasmó con él y me dijo que lo leyese. Lo compré, lo leí, me gustó, la verdad, y yo la verdad, leyendo esto, y se lo dije luego a Iñaki, que no pensé que en Madrid hubiera habido tanto macarra durante tanto tiempo. Iñaki ha hecho una labor de documentación exhaustiva y a muchos de ellos los trató y los sigue tratando personalmente. Bueno, algunos ya se han retirado de la macarrería y hoy se dedican a otras cosas. Pero vamos, el Madrid de principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80 sí que era peligroso y violento, y no lo de ahora, Los atracos eran relativamente comunes, especialmente de noche en ciertos barrios. La heroína hizo estragos y el desempleo juvenil era muy elevado. Vamos, nada que ver con el Madrid del año 2000, que es el que se crió Omar Montes. De hecho, el punto de partida de la serie de Amazon del Principito es que sufrió abuso escolar. En fin, si le cuentas eso al Vaquilla o al Jaro, 2 kinkis míticos, uno de Madrid y el otro de Barcelona, pues se hubiesen tirado por los suelos de risa. Los kinkis de aquella época tenían historias horrendas, historias personales, vamos, venían de familias muy desestructuradas, se criaron en barrios de chabolas sin un solo servicio social, eran todos adictos a la heroína, empezaron a delinquir con 12 o 13 años y a ir saltando de reformatorio en reformatorio, pero bueno, ya sabes que esta es la generación sin tragedia, así que hasta cuando quieren ir de inadaptados son un poco de risa. Bien, terminamos ya, vamos con Pizarro, sesión doble de Pizarro tenemos hoy, que nos habla de BlockFi y después le dedica unas palabras a Antonio Escotado. La burbuja cripto es la suma de errores de cálculo económico a la hora de invertir o especular en activos de los que se tiene total desconocimiento o confiando en delincuentes de amplia sonrisa, autoconfianza y verborrea embaucadora. El estallido de la burbuja es la inevitable purga que ajusta el valor real al especulado. Todo correcto. Nadie ha perdido obligado y ha sido una inmensidad la cantidad de desconfiados que se han perdonado el riesgo. Las criptomonedas serán ahora lo que les toca ser, un juguetito de especulación o una alternativa a la centralización, pero en todo caso desde premisas más informadas, prudentes y desapresuradas. Perfecto. De su epitafio, quiso ser valiente y aprendió a estudiar, deducimos que tuvo miedo y supo salir de la ignorancia. Lo que sabemos seguro es que fue un sabio y que ejerció la libertad de pensamiento y de acción, responsabilizándose de sus actos y deslumbrando a sus coetáneos. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 5 de diciembre. Mañana es 6, mañana es festivo en España porque es el Día de la Constitución. Pero la contracrónica, donde no nos gustan los festivos, bueno, nuestra manera de celebrar las cosas es haciendo un programa, mi manera, mejor dicho, porque este programa lo hago yo solo. Así que mañana será 6 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana, amigos.